Un día vendrá en la gloria, juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Sor Asunta, eres originaria de Nápoles, pero vives en Corato desde hace más de 25 años y has llegado a esta ciudad, guiada por la luz de la divina voluntad. ¿Pero qué significa divina voluntad? ¿Nos quieres hablar de eso? Con la divina voluntad, el hombre fue creado desde el principio. Dios, cuando hizo la creación, transmitió en el hombre su poder creador, su poder generador, su fortaleza, todos sus atributos. Por lo tanto, el hombre que vive en la divina voluntad no hace otra cosa que vivir en Dios. La primera cosa que hace la divina voluntad es poner en orden la parte interior, es decir, todo el patrimonio que Dios ha puesto dentro de nosotros, potencias, intelecto, voluntad, todo lo que debe estar dirigido a Dios. Mi abandono en el Fiat continúa, y cuanto más me abandono, más siento su fuerza que me fortalece, su vida que anima la mía, su luz que me consuela, me ilumina y me revela a aquel en cuyos brazos estoy completamente abandonada. Ahora, mientras giraba, mi divino y soberano Jesús, deteniéndose en el acto de la creación del hombre, me dijo: Hija mía, qué dulce recuerdo es la creación del hombre. Él fue creado en un éxtasis de amor nuestro. Fue tanto nuestro amor que quedamos cautivados ante nuestra propia obra que sacábamos a la luz. Nos cautivaba la belleza con la que lo habíamos investido. Nos cautivaba la santidad con la que lo habíamos llenado. Nos cautivaba la forma, la armonía con la que lo habíamos formado. Sus prerrogativas, cada una con su cualidad. Era un éxtasis de amor que sentíamos y nos cautivaba para amarlo. Así que nuestro amor quedó conmovido, cautivado, y al ponernos en éxtasis, hacía surgir en nosotros el amor operativo y eterno hacia el hombre. Y en este éxtasis de amor, cautivados como estábamos, no se prestaba atención a nada, no se ponían límites, se derrochaba, tanto en amarlo y en enriquecerlo con todos los bienes, que no le dejábamos ningún vacío, para que su amor estuviera lleno por nosotros, y así poder cautivarnos y amarlo continuamente. Por lo tanto, solo el recuerdo de cómo fue creado el hombre nos repite nuestra éxtasis de amor hacia él. Sí, Luisa Picarreta es hija del pueblo, de Corato. Nació en una familia modesta, una familia de renombre popular, no noble, y su historia se encierra en las dos fechas significativas de toda vida. Nació el 23 de abril de 1865. Nació en 1865 y falleció el 4 de marzo 1947. Vivió 82 años, pero de esos 82 años, los primeros 12 los vivió en un desarrollo, digamos, normal. A los 12 años comenzó a sentir el sufrimiento, un sufrimiento que la llevó gradualmente a la inmovilidad. Permaneció inmóvil en su cama durante 70 años. Desde pequeña, ella siempre dijo que sí. Jesús le pedía que sí, y ella siempre decía que sí, aunque no entendía. La voz interior que le decía que se comportara de tal manera y ella se comportaba así. Luego, avanzando a los 9 años y más, casi 10, hizo la primera comunión y, desde entonces, comenzó la íntima unión con Jesús. Ella sentía la voz de Jesús que la guiaba, la voz de Jesús que la instruía, y ella siempre decía que sí. Más tarde, en el mismo día, hizo la primera comunión y la confirmación, y se la encontró como una de las más inteligentes. Pero Luisa solo tenía la educación primaria. Cuando llegó el obispo de Trani, él, examinando un poco antes,
encontró que esta alma estaba inspirada. Y también los sacerdotes comenzaron a darse cuenta de que era un alma especial. Más tarde, ella comenzó a sentir desesperación. Sentía dentro de sí que Jesús la invitaba al sufrimiento. Jesús, pero que nadie se dé cuenta. En cambio, un día fue golpeada. Mientras estaban comiendo en la mesa, ella se sentía un poco desmayarse. No tenía experiencia en esto y decía: Jesús, 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 y el Señor, mientras así perdía el sentido, me desgarró de espinas en la cabeza y luego desde lejos vio a personas malas que lo azotaban, lo golpeaban, lo maltrataban hasta dejarlo ensangrentado, se formaban llagas y ella temblaba. Luego vino la Virgen y lo tomó en sus brazos y invitaba: ven, ven consolar a mi hijo, quiero ofrecerte víctimas por los pecadores. Como ya había tenido la experiencia del demonio y que antes Jesús le había dicho que vendría un periodo en el que te dejaría a merced de los demonios, pero lo hago solo para purificarte. Pero no te preocupes, que cuando llegues a los extremos yo te sostendré. Ella quería acercarse, esto cuando ya estaba fuera de sí. En mi estado habitual, como ella lo llamaba, se acercaba y los demonios desde lejos la amenazaban. La Virgen dijo: ¿quién es más fuerte? ¿Jesús? ¿Yo? ¿O el ángel guardián? Mira, los demonios no pueden hacer nada al acercarse. Entonces ella, con miedo, temblando y con temor, avanzaba poco a poco, mientras ella besaba a Jesús. Cuando en Torre Disperata comenzaron estas experiencias místicas, estas luchas, la familia ya no sabía qué hacer, la llevaron a Corate. Fue justo entonces el periodo en que pasó aquí. Más o menos 11, 12 años. Y aquí tuvo la experiencia de otra visión, que desde este balcón, este pequeño balcón, vio una multitud de gente con un condenado. Este condenado levantó la cabeza y dijo: «Alma, ayúdame». Y ella dijo: «Fiat». Desde entonces comenzaron los grandísimos sufrimientos de Luisa, que luego, acompañados de las estigmas, seguidos de los matrimonios místicos, seguidos de las persecuciones. Lamento decirlo, pero de manera particular por parte de los sacerdotes, porque la era no se comprende. Fue esto lo que llevó al obispo de la diócesis a enviar a un sacerdote oficial. El padre Annibale, hoy, en los honores del altar Santa Annibale María de Francia, la siguió por encargo del arzobispo como censor de los escritos, pero también como confesor. Extraordinario. Pensaba para mí: ¿cuándo saldrán a la luz estas verdades escritas sobre el fiat divino y cuál será el bien que se harán? Y mi amado Jesús, sorprendiéndome con su visita, todo bondad y ternura, me dijo: Hija mía, estas verdades sobre mi voluntad divina formarán el día de mi fiat. Entre las criaturas, entonces, ¿cómo comenzarán a conocer las primeras verdades que te he manifestado, siempre que tengan buena voluntad y disposición para hacer de ellos su propia vida? Así, se formará una aurora espléndida. Al salir la aurora, los hombres se sentirán investidos por una paz celestial, más firmes en el bien, y entonces, ellos mismos suspirarán por conocer otras verdades que formarán el principio del día de mi voluntad divina. Este principio del día aumentará la luz del amor. Todas las cosas se convertirán en bien para ellos.
las pasiones, perderán la fuerza de hacerles caer en el pecado, orden del bien divino que sentirán. Este orden facilitará sus acciones. Sentirán una fuerza con la que todo pueden hacer, sintiendo el gran bien del principio del día de mi voluntad. Suspirarán porque el día avance y querrán conocer otras verdades que formarán el pleno día. En este pleno día, los hombres sentirán vivamente la vida de mi voluntad en ellos, su alegría y felicidad, su virtud operante y creadora en ellos. Se sentirán en posesión de mi misma vida. El pleno día les dará tales ansias de conocer las otras verdades, y conocidas, formarán el pleno mediodía. En esto, la criatura ya no se sentirá sola. Entre ella y mi voluntad no habrá más separación. Lo que él haga, ella lo hará, todo. Derecho será suyo el cielo y la tierra. Y también el mismo Dios. Ciertamente, Monseñor, usted habrá leído los libros de Luisa. Nos habla. ¿Qué significa Luisa para usted? Personalmente me he acercado con mucho temor. ¿En qué sentido? He comenzado a conocer un mapa general de toda la historia de su persona. El lenguaje popular expresa una enorme riqueza de contenidos y al mismo tiempo de relaciones entre Luisa y Jesús, que difícilmente se encuentra en los libros teológicos. Ahora bien, el teólogo como tal, que no conoce este lenguaje y que lee estos textos con una mentalidad puramente escolástica, siempre encuentra errores. Jesús no es que haya hecho estas cosas. Él, cuando presentó su mensaje, no explicó las palabras a la gente, sino que explicó con parábolas. No enseñó, salvo el misterio que era su persona, con el lenguaje de la época. Entonces, en un cierto momento, estos escritos, al profundizarlos, etc., y descubren a Jesús a través de esta persona, a través de este lenguaje. Y esta es la revelación, que avanza y se dice: Señor, se puede hacer tu voluntad. ¿En qué podemos imitar a Luisa de su vida? Podemos imitar a Luisa en su vida. Aquí Luisa tuvo una vida original y creo que en esto no podemos imitarla, también porque no es eso lo que nos pide el Señor. Una vida de sufrimientos, una vida de inmolación, de renuncias. Aquí vivía solo de las Eucaristías. Este es un gran don. Pero creo que debemos redescubrir la ordinariedad de Luisa. Testimonios presentan a Luisa. Confortaba, sonreía, compartía. Luisa que consolaba, Luisa que sonreía, Luisa que compartía. Debemos volver a ver a Luisa, su casa como María en Nazaret. Entonces la sentiremos cerca. No un mito, no una supermujer, sino una mujer humilde, sencilla, a la luz de las enseñanzas de María en el Magnificat. Quiero decirte por qué he pedido tu fiat, tú sí, en mi querer. Yo suelo hacer como un dueño que tiene 2 sirvientes. Uno parece gigante hercúleo, capaz de todo. El otro es pequeño, bajo, incapaz. Parece que no sabe hacer nada. Ningún servicio importante. El dueño lo tiene. Es más por caridad y también para jugar con él. Ahora, teniendo que enviar 1.000 millones a un país, ¿qué hace? Llama al pequeño, al incapaz, y le confía la gran suma, diciendo para sí: si se lo encomiendo al gigante, todos le harán caso, los ladrones lo atacarán, podrán robarle, y,
Si Hércules se defiende con su fuerza, puede resultar herido. Sé que es bueno, pero quiero perdonarlo. No quiero exponerlo. Un peligro evidente. En cambio, este pequeño, sabiendo que es incapaz, nadie le prestará atención. Nadie podrá pensar que yo pueda confiarle una suma tan importante y volverá sano y salvo. Nadie podrá pensar que yo pueda confiarle una suma tan importante y volverá sano y salvo. Así lo hago. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, más elijo almas abyectas, pobres, ignorantes, sin ninguna exterioridad que las destaque. Su estado abyecto servirá como una segura custodia de mi obra. Su estado abyecto servirá como una segura custodia de mi obra. Los ladrones de su propia estima, del amor propio, no le prestarán atención, conociendo su incapacidad. Y ella, humilde y temblorosa, cumplirá la tarea que le he confiado, sabiendo que no ella, sino yo, he hecho todo en ella. Excelencia, ¿ha tenido la oportunidad de leer los escritos de Luisa? ¿Puede darnos algún testimonio sobre eso? Destaca esta puntualización, que quizás aún no se había hecho en la historia de la espiritualidad. Esta puntualización sobre el fiat, este fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, es decir, hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Entonces me pregunté, ¿cómo hacen los santos la voluntad de Dios en el paraíso, inmersos en Dios? Ahora Luisa dice precisamente esto, esta vida trinitaria, esta inserción comienza ya desde la tierra y está confiada a nuestra correspondencia, a nuestro sí, a pronunciar el fiat como lo pronunció María. Continuando con mi estado habitual, me encontré fuera de mí misma, dentro de un jardín donde veía a la Reina Madre en un trono altísimo. Yo ardía por ir hacia ella para besarle la mano, y mientras me esforzaba por acercarme, ella me salió al encuentro dándome un beso en la cara. Al mirarla, vi una especie de globo de luz en su interior, y dentro de esa luz estaba la palabra fiat. Y de esa palabra descendían tantos mares interminables de virtudes, gracias, grandezas, gloria, alegrías, bellezas, y todo lo que en conjunto contiene nuestra Reina Madre. Así que todo estaba arraigado en ese fiat, y de ese fiat tenían su origen todos sus bienes. Yo la miraba maravillada, y ella me dijo, «Hija mía, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat. Yo no me movía ni siquiera por un respiro, ni un paso, ni una acción, todo, solo desde dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo, y esto me producía tal santidad, riquezas, glorias, honores, pero no humanos, sino divinos. De modo que, cuanto más el alma está unida y se identifica con la voluntad de Dios, más se puede decir que es santa, más amada por Dios, y cuanto más amada, más favorecida, porque la vida de ésta no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios, y no puede no amarla si es lo mismo que ella. Así que no se debe mirar lo mucho o lo poco que se hace, sino más bien si es querido por Dios, porque el Señor valora más la pequeña acción, si está de acuerdo con su voluntad, que la grande, sin esta. Queríamos el don de las estigmas invisibles. Este crucifijo se animó y de este crucifijo partieron 5 rayos, de las manos, de los pies y del costado. De las manos y de los pies había clavos en las puntas. Del costado salía una lanza. Aunque estaba tan embriagada por el sufrimiento, quería sufrir, pero dice que en ese momento la naturaleza tembló. Al ver acercarse esos rayos, ella dijo, Jesús, estoy dispuesta a todo, siempre que nadie lo sepa,
Transmitamos, debemos sufrir juntos, nadie debe saberlo, pero Jesús lo complació. Creo que la dimensión más importante de Luisa es la mística. Ella ha alcanzado este alto grado de unión con Dios. Se puede decir que toda su vida estaba vivida en Dios para Dios, una búsqueda continua de Dios. El eje de su espiritualidad radica en vivir en la voluntad de Dios, fortalecido por esa invocación que se encuentra en el Padre Nuestro. Así que se trata de un llamado muy importante: hágase tu voluntad. Seguía pensando en la imposibilidad de que la voluntad divina pueda reinar así en la tierra como en el cielo. Jesús, suspirando, me dijo: Hija mía bendita, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si fuera imposible que mi voluntad pudiera reinar así en la tierra como en el cielo, mi bondad, toda paternal, no habría enseñado la oración del Padre Nuestro. Porque hacer que se ore por cosas imposibles, ni yo lo habría recitado con tanto amor primero, poniéndome a la cabeza de todos, ni lo habría enseñado a los apóstoles, para que lo enseñaran a todo el mundo, como la oración más hermosa y sustancial de mi iglesia. Entonces, si hubiera sido imposible que mi voluntad divina reinara en la tierra como en el cielo, habría enseñado una oración inútil. Espero siglos, pero debo hacer surgir el fruto de mi oración. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, abismos de gracias, de santidad, de luz, incluso siglos. Pero tengo que dejar que surja el fruto de mi oración enseñada. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Estas pocas palabras encierran abismos de gracia, de santidad, de luz y abismos de comunicaciones y transformaciones divinas entre el Creador y las criaturas. Y entonces, don Sabino, usted, en calidad de postulador, realizó un estudio de la vida y las obras de Luisa. ¿Qué opina de esta sierva de Dios? Mira, debo ser sincero. En un primer momento sentí una cierta alergia hacia Luisa, porque noté que a su alrededor a veces existe el riesgo del fanatismo. Pero ver a Luisa en su intimidad, encontrarme con los testigos, fijar mi mirada en sus miradas, me hicieron redescubrir a esta mujer. Hoy, en una sociedad frenética donde ya no hay tiempo para escuchar, pensar que esta mujer pasó toda su vida escuchando a Dios y escuchando a los hermanos. Por eso toda esta fama se iba allí. Escuchado, se iba allí y se encontraba una palabra de paz. Se iba allí frente a una mujer y en cambio se encontraba con Dios, y con ella fue la manifestación de Dios. Después de más de 40 años sin salir al aire libre, hoy quisieron hacerme salir al jardín en una silla de ruedas. Salí y el sol me envolvía con sus rayos, como si quisiera darme el primer saludo y su beso de luz. Quise devolverle el gesto con mi beso, expresando mi emoción al encontrarme frente a ese sol, del cual mi amable Jesús se había servido para darme similitudes e imágenes de su adorada voluntad. Estaba envuelta por su luz y calor, y el viento, queriendo competir con el sol, me besaba con su suave brisa. Estaba envuelta no solo por su luz, sino también por su calor, y el viento, queriendo competir con el sol, me besaba con su suave brisa, por los cálidos besos que me daba el sol, así que nunca dejaban de besarme, el sol por un lado y el viento por el otro. Mientras me encontraba bajo el imperio del sol, del viento, de la belleza del cielo azul, mi dulce Jesús se movió, de manera sensible en mi interior, y me dijo: Hija amada de mi voluntad, hoy todos celebran tu salida. Toda la corte celestial sintió el brillo del sol, la alegría del viento,
la sonrisa del cielo. Y todos corrieron a ver qué había de nuevo. Al verte, todos comprendieron que el poder de mi fiat divino movía los elementos a celebrar a su recién nacida. La corte celestial, con la creación, celebra las nuevas alegrías que tu salida les da a través de mi divina voluntad. Yo, espectador de esto, celebro dentro de ti, sin arrepentirme de haber creado el cielo. Así que toda la corte celestial, uniéndose con toda la creación, no solo celebra, sino que siente las nuevas alegrías y felicidades que tu salida les da a través de mi divina voluntad. Y yo, siendo espectador de todo esto, no solo celebro dentro de ti, sino que no me siento arrepentido de haber creado el cielo, el sol, toda la creación. De hecho, me siento más feliz, porque de ella disfruta mi pequeña hija. Se repiten las alegrías, las satisfacciones, la gloria, cuando todo fue creado, cuando Adán inocente no había hecho resonar la nota del dolor, de su voluntad rebelde, en toda la creación. El hombre debe dar voz a la creación, y estos son los giros, dan la voz a la creación y aman al Creador. Jesús ha dicho: no he creado el sol para el sol, que el sol no me corresponde. Yo he creado el sol para ti, he creado el sol para toda la humanidad. Cuando creé al hombre, hice el universo para que el hombre lo habitara. Pero en el hombre debo habitar. Don Genaro en particular una vez dijo: tú me debes decir cómo haces estos giros, porque ella decía: yo me fundo, pero ¿qué significa eso de fundirte? Y ella dijo: yo veo que cuando me concentro, entro en Dios, en su santísima voluntad, y veo delante de mí como si de mí saliera una niña. Entiendo que es el alma y me pierdo en la creación. Giro entre las estrellas, entre el cielo, en el sol, en el aire que respiro, en todo el universo. Yo veo amor. Yo recojo todo el amor que Dios ha puesto en la creación y le devuelve a Dios en alabanza, en amor y en agradecimiento. Todo lo que Él ha hecho y ha puesto en los seres queridos por mí, y agradezco por mí, alabo por mí, bendigo por mí y rezo por todos los creyentes y por quienes no lo hacen. Pero solo pido una cosa: yo pido que venga su reino, porque el hombre, antes del pecado, vivía como rey en el universo creado, y entonces debo regresar a Dios, el amor, incluso aquel que rechazó a Adán. Estos escritos nacieron por voluntad de la Iglesia. Sabemos algo por voluntad de la Iglesia local, porque la Iglesia local, a través de la oficialidad que le dio al confesor el primero, que luego los demás continuaron, le dijo a ella que escribiera lo que pasaba entre ella y Jesús. Ahora, para obedecer, quiero decir unas palabras sobre la diversidad de vivir resignado a la voluntad divina y vivir en la divina voluntad. Vivir resignado, según mi humilde opinión, significa resignarse en todo a la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas la divina voluntad. Me parece un buen hijo que va donde quiere el padre, sufre lo que quiere el padre, rico o pobre o indiferente. Está contento solo de ser lo que quiere el padre. Si recibe o se pide la orden de ir a algún lugar para el desahogo de algún asunto, él va, solo porque así lo ha querido el Padre. Pero mientras dura el tiempo, debe tomar descanso, detenerse para reposar, alimentarse, tratar con personas. Así que debe poner mucho de su propia voluntad. En muchas cosas se encuentra en la ocasión de actuar por sí mismo. Así que puede estar días, meses, lejos del Padre, sin que se especifique en todas las cosas la voluntad del Padre. Y en esos intervalos, el Hijo puede acostumbrarse a hacer su propia voluntad, pero creo que es el primer paso hacia la santidad. Vivir en la divina voluntad significa ser inseparables del Padre, no hacer nada por sí mismo, porque ante la divina voluntad, el Hijo se siente incapaz de todo. No pide órdenes, ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo,
y dice, si quieres que haga, hagamos juntos. Y si quieres que vaya, vamos juntos. Así que, hace todo lo que quiere el Padre. Vive no fuera, sino dentro del Padre, de modo que es el reflejo, el retrato perfecto del Padre. Algo que no se da, en quien vive solo resignado. Este Hijo es imposible encontrarlo sin el Padre, ni al Padre sin Él. Y no solo externamente, sino que todo su interior se ve entrelazado con el interior del Padre. Transformado, perdido todo, todo en Dios. Ella ha tenido el incomparable don de conocer en persona a la pequeña y gran sierva, Luisa Picarreta. ¿Puede hablarnos del tipo de relación que pudo establecer con esta alma tan sublime y tan fuera de lo ordinario? Sí, mi relación con esta criatura de Dios ha sido una relación no continua, sino esporádica, pero que ha dado sus claridades. Me ha dado sus claridades a mi alma, porque yo, cuando frecuenté a Luisa, tenía alrededor de 16 a 18 años, y entonces a esa edad yo quería la confirmación en la elección de mi vida, y ella, como en un libro abierto, leyó en mi alma y dijo, sí, está bien, serás hermana, pero recuerda que tu voluntad está bajo tus pies. Aquí el mensaje de Luisa de ser la pequeña, hija de la divina voluntad. Era claro para mí. Los sacerdotes, por ejemplo, misioneros que creían y admiraban la santidad de Luisa, cuando venían pasaban horas con Luisa hablando de sus dificultades, de sus problemas, de su relación con la gente, con Luisa. Ella tenía una relación filial, pero también guiaba. Eran dos fuerzas, dos figuras que se ayudaban mutuamente, porque Luisa ayudaba al sacerdote a caminar por el camino del Señor y el sacerdote sostenía a Luisa en las pruebas que ella tenía el Señor. Cuando ama a las almas, las hace pasar por un crisol y por un camino muy estrecho, y estas almas resisten y nosotros nos inclinamos ante este don que el Señor nos ha dado, especialmente para Corato. Luisa es una estrella, Luisa es una guía, es el reflejo del sol de Dios, del sol divino. Nosotros no sufrimos nada durante la guerra del 40, pero el Señor, ¿para quién lo hizo? Lo hizo precisamente por Luisa. Luisa estaba en la cama del dolor, Luisa sufría por nosotros y nosotros disfrutábamos de los frutos de esta amistad con el Señor. Esta es para mí. Luisa es grande, grande por la voluntad de Dios, porque nos ha quitado el velo sobre este misterio de la voluntad de Dios de manera concreta. No ha habido divergencias entre Dios y Luisa. 1000 pensamientos se agolpaban en mi mente, y me decía a mí mismo, ¿pero por qué Jesús ama tanto querer mi voluntad? Si ama darme la suya, yo gano en eso. Tener una voluntad divina es mi poder. Poseo todo, lo abarco todo, incluso al mismo Dios. ¿Pero quiere Él la mía? Nada menos que por el intercambio de la suya. Se nota que Jesús no entiende de cuentas, no sabe dar, o mejor dicho, no quiere dar el justo valor a lo que ofrece, al intercambio que recibe. Pero aquí se ve que su amor es amor verdadero, porque es desinteresado. Pero mientras mi mente divagaba, mi dulcísimo Jesús,
Se hacía ver, prestando toda su atención a escuchar mis desvaríos, y complacido dijo: Hija mía, Benedetta, si yo quisiera hacer cuentas con la criatura, nunca tendría nada que dar. Primero, porque lo que ella me puede dar, todo ha sido dado por mí. Entonces, al darme, no me da otra cosa que lo mío, y por eso, mi amor, siempre me hace dejar de lado las cuentas. Además de eso, para darte mi divina voluntad, es necesario que tú me des la tuya. Porque dos voluntades no pueden reinar en un corazón. Sin embargo, debes saber que tu voluntad, estando en ti, es débil, insignificante. Pero cuando llega a mis manos, creadoras, cambia de aspecto. Yo la hago poderosa, la vivifico, y encierro en ella el valor, productor del bien. Y haciéndome jardinero celestial, trabajo en este campo de tu voluntad, y lo convierto en un hermoso prado florecido, y en un jardín de mis delicias. Y luego, para poder dar, quiero lo pequeño, lo insignificante, aunque sea como pretexto, para poder dar lo grande. Y por así decirlo, Él me dio y yo di. Es verdad que me dio al pequeño, pero ese se lo quedó, y desnudar, hasta al pequeño para mí, es el regalo más grande, y supliré lo que le falta a la criatura. ¿Cómo resuena en su corazón de pastor el futuro de esta realidad que, creciendo en estos años, ya se expande por todo el mundo? Bueno, personalmente me siento muy responsable. Hay una demanda continua, realmente insistente, sobre los escritos, porque aquellos que han tenido en sus manos los escritos que ya fueron revisados y recibieron el visto bueno, digamos, de la autoridad, pero también aquellos que tienen fotocopias de los escritos, de otros volúmenes, de los diarios, todos afirman encontrar un beneficio espiritual. Todos me dicen que conocer a Luisa provocó incluso una conversión en sus vidas. Por eso, ante estas situaciones, estos testimonios, siento la urgencia de ofrecer la edición típica de los escritos dentro de la responsabilidad que tiene esta diócesis. Personalmente, sigo convencido de que sí, abrazamos la causa de la espiritualidad de Luisa, el Señor se servirá de nosotros para hacer triunfar esa luz que ha otorgado a esta criatura y que ella ha sabido transmitir a través de instrumentos que ahora nos parecen toscos o imprecisos, pero que si se purifican, si se leen a la luz de Dios, pueden producir una santidad adecuada a nuestro tiempo, porque la santidad para nuestro tiempo necesita ser realmente relanzada en su totalidad y plenitud. Aquí, si no tendemos al misticismo, saldremos del positivismo, del relativismo. Realmente necesitamos ser decididos en la radicalidad evangélica. No podemos avanzar. El ejercicio, las virtudes. Las virtudes deben ser absorbidas por la entrega total a Dios. Entonces, no es posible hacer algo hoy, algo mañana, algo sí y algo no, darlo todo a Dios. Yo pienso que podemos aplicar las palabras de Juan Pablo II, abre las puertas a Cristo, porque abro las puertas a Cristo si Cristo nos posee, y Jesús debe poseernos, y Dios debe poseernos. Si Dios no nos posee, no podemos poseerlo. Continuando con mi estado habitual, sentía un gran deseo de hacer la santísima voluntad de Jesús bendito. Y Él,
Al venir me dijo: Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades, de modo que el alma que hace mi voluntad, por pequeña que sea, ignorante, desconocida, deja atrás a los otros santos, a pesar de los portentos, las conversiones asombrosas, los milagros. De hecho, al confrontarlo, les animo a que hagan la voluntad. Son reinas, y todas las demás están a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, y sin embargo lo hace todo. Porque al estar en mi voluntad, estas almas actúan de manera divina, de forma oculta y sorprendente, de modo que son luz que ilumina, y son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros, que hacen milagros. Los que los hacen son los canales. En estos reside el poder, así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el coraje de los mártires, la santidad de los santos, y así, con todo lo demás, porque al estar en mi voluntad, contribuyen a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra.